queremos hablar de salarios, lo hacemos con la ayuda de José Miguel Sánchez, psicólogo del trabajo, coach de directivos. José Miguel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Raquel. Un placer. Bueno, queríamos hablar contigo hoy el tema de los salarios, sobre todo después de ver algunos datos que nos han llamado la atención por parte de algunas de las grandes empresas tecnológicas. Estamos hablando de Facebook, estamos hablando de Twitter, de Airbnb. Hemos visto datos que hablan de que pagan salarios muy por encima de las propias empresas nacionales. Esto, bueno, atiende a las particularidades de su modelo de negocio, de su modelo de tributación, etcétera. Pero más allá de eso, estamos hablando de salarios muy elevados. Veíamos una nota del Colegio de Registradores entre 131.000 y 200.000 euros brutos al año. ¿Qué opinas tú de estas grandes cantidades? ¿Cómo se distribuyen los salarios y cómo nos afectan? ¿Qué es lo primero que tenemos que saber cuando hablamos de retribución salarial y de cómo afecta eso a la dinámica de trabajo de un empleado? Mira, lo primero que diría es que esa noticia, bueno, pues llama mucho la atención y genera pues que todo el mundo se fije en ella, grandes titulares, pero está bastante alejada de lo que es la realidad. Eh, Cuando una empresa quiere poner en marcha una política de compensación, se tiene que fijar en tres aspectos principales. El primero es que haya equidad interna, es decir, que no haya grandes diferencias entre unos trabajos y otros en función del valor que ofrecen. Y esto es importante. ¿Qué valor ofrece el empleado al empleador, a la empresa? Y dentro de mismos valores, pues que haya una equidad interna, aunque sí que es verdad que habrá diferentes niveles. No cobrará lo mismo un directivo que una persona mucho más junior o que acaba de entrar a la empresa. Eso es lo primero que nos vamos a fijar. Lo segundo en lo que nos fijamos es cómo está el mercado. Es decir, para yo contratar a una serie de personas, necesito saber qué está ofreciendo el mercado para decidir dónde me coloco. Y ahí puedo decidir varias cosas. Puedo decidir colocarme en la media del mercado, por encima de la media o por debajo de la media. O incluso podría decidir a quién coloco por encima de la media y a quién en la media o por debajo. Imagínate ciertos puestos que son más difíciles de encontrar. Si no los pago por encima de la media, probablemente no se van a venir conmigo. Pues a ese nivel lo voy a colocar por encima de la media. Esto es algo que probablemente esté pasando en muchos de los puestos de estas empresas tecnológicas punteras. Son puestos que no hay muchas personas que lo puedan realizar y que además están muy demandados. Por lo tanto, o pagas muy por encima del mercado, que es lo que hacen estas compañías, o difícilmente se van a venir contigo. Y luego hay un tercer punto que es importante a la hora de establecer esta política de compensación y es el rendimiento de las personas. Una vez que tú tienes tu política, esa política irá cambiando en función del rendimiento individual de cada persona o de cada equipo. También se puede pagar por equipo. Entonces, estos tres puntos, la equidad interna dentro de la compañía, la competitividad, es decir, cómo está el mercado y cómo pagas tú con respecto al mercado, y en tercer lugar, el rendimiento individual o de equipos en los casos donde se mida el rendimiento por equipos. ¿Cómo evoluciona el salario de forma que podamos seguir manteniendo el interés, ¿no? y la motivación, la productividad de un empleado o de una empleada? Porque muchas veces oímos, bueno, nos ha pasado, me imagino a muchos, ¿no? Llega un momento en que la gente dice, bueno, a mí es que esto no me compensa ni aunque me paguen mucho, quiero conciliar, o quiero formación, o quiero motivación, o quiero tener más mano de obra para ser creativo. No sé, ¿cómo empiezan a interactuar el resto de elementos que no son dinero? Mira, aquí es que el error en muchas empresas es hablar de salario. A mí me gusta hablar de compensación total. La compensación total es aquello que tú recibes por trabajar en una determinada empresa. Y en la compensación total está el salario, sin ninguna duda. Salario fijo, que es el que hemos conocido siempre. Pero también está el salario variable, que pueden ser bonos a final de año, pueden ser incentivos o que incluso pueden ser acciones de la compañía. Pero a partir de ahí puede haber otra serie de cosas que sea importante, con las que sea importante reconocer a los empleados. Y aquí hablaríamos de un término que es bastante conocido, que es el salario emocional. En el salario emocional se incluyen muchas cosas. Una, por ejemplo, es la conciliación. Pues en el salario emocional, el tiempo, el horario flexible, es decir, cuando volvamos todos a las oficinas,
Pues no es lo mismo entrar a las 8:30 de la mañana que entrar a las 10 de la mañana y ya has podido dejar a los niños y los tienes en el cole. El teletrabajo, que ahora va a ser una realidad porque ya lo es y lo va a ser después cuando volvamos a las oficinas. Pero también cosas como poderte ofrecer la posibilidad de que hagas voluntariado, por supuesto, piques guardería. Hay una serie de cosas que van incluidas en este salario emocional. Por ejemplo, el entorno de trabajo, los valores de la compañía, la propia cultura de la compañía. Hay otro término que es generar una marca de empleador, que esto es lo que hacen, pues las compañías tecnológicas lo están haciendo muy bien. Es decir, es una marca que hace que muchos posibles candidatos quieran trabajar en esa compañía, porque aparte del salario, del variable, de las acciones, todo esto más monetario, hay otra serie de cosas que les gustan. El proyecto, el estar creando algo muy novedoso, con lo cual está muy cercano a tu propósito, que coincidan con tus valores, todas estas cosas, y se incluye lo que llamaríamos salario emocional. Pues por ejemplo, regalos. Recuerdo una compañía con la que yo trabajaba que había un evento cada año donde se daba un reconocimiento y un premio a las personas que habían sobresalido en una serie de valores. Pues, por ejemplo, el valor generosidad. Pues la persona que había sido elegido por los propios empleados de la compañía como que era el ejemplo de generosidad dentro de la compañía. Y cada año se hacía. Eso es salario emocional. Ese tipo de cosas son cada día más importantes. Y si hablamos de generaciones, en las generaciones millennial y generación Z, que son las personas más jóvenes que están entrando en las compañías, eso se valora muchísimo más y muy por encima que ciertos salarios. Entonces, al final no es tanto cómo pagas, sino qué incluyes en la compensación total de tu compañía. ¿Cómo crees que gestionan las empresas en España y, bueno, cuál sería la comparativa, ¿no?, con otros países o con otros modelos empresariales y económicos, esta serie de compensación total, ¿no?, que te referías tú, que me ha gustado el concepto? ¿En qué lugar estamos y qué nos queda o qué no nos queda por recorrer? A ver, aquí como casi siempre tienes empresas muy punteras y tienes empresas que están todavía a mediados del siglo XX. En las empresas más punteras, bueno, en la noticia de la que me hablabas se incluyen, pues todas estas compañías tecnológicas, pues te puedes encontrar cosas dentro del salario emocional, como toboganes, como futbolines, como mesas de ping-pong, como celebraciones o after works, todo este tipo de eventos que lo que están haciendo es crear un entorno facilitador del rendimiento, porque al final, si te das cuenta, lo que se busca es que las personas generen emociones positivas y que esas emociones positivas generen alto rendimiento. Al final lo que se está buscando es eso, alto rendimiento, y está comprobado que el ser humano rinde más cuando se siente mejor. Por lo tanto, todo este concepto de salario emocional, de compensación total, busca esto. Entonces, hay empresas muy punteras, normalmente grandes compañías que están a la última en innovación, que ya están trabajando en todas estas cosas en el área de personas. Y luego hay otras empresas que se fijan únicamente en el salario y que lo que contratan son mercenarios. Es decir, yo te pago tanto y como te pago tanto, pues me tienes que dar tanto a cambio. Pero ahí no se cree tanto en la parte de la persona, de poner el centro en la persona, del salario emocional, sino en el rendimiento puro y duro. Es decir, hay un intercambio, hay un trade-off. Tú me das tu conocimiento, tu experiencia y tu rendimiento y yo a cambio te doy un salario que normalmente es alto, pero no hay mucho más. Esto es un concepto que en el siglo XX funcionaba muy bien. Hoy en día y con las nuevas generaciones cada vez está funcionando peor. Y luego tienes las pymes. En el caso de las pymes, pues la mayoría trabajan en conceptos más antiguos. Sin embargo, hay una serie de empresas, de startups, de pymes todavía tecnológicas, que sí que están empezando a trabajar en todos estos términos y buscan, por ejemplo, cosas como la felicidad, ¿no? Conseguir que la gente sea feliz en el trabajo, incluso tienen responsables de felicidad dentro de la compañía, y al final lo que están buscando es que la gente se sienta muy bien trabajando ahí y, por tanto, rinda más. Por lo tanto, en conclusión, mi respuesta sería, es diferente dependiendo de la empresa.
sí que es verdad que las empresas que ponen el centro en el empleado están trabajando muy mucho en el salario emocional y en cómo conseguir que todo este salario genere emociones positivas, valores con los que coincides y, por tanto, alto rendimiento. José Miguel, tenía una última pregunta, quizá me voy un poquito de tema, pero bueno, está relacionado, ¿no? Estamos en este contexto de crisis económica y donde hemos tenido, bueno, pues partidas, ¿no?, dentro de los intentos o de las medidas aplicadas por el Gobierno para amortiguar el impacto de la crisis, como por ejemplo el ingreso mínimo vital, ¿no? También hablamos muy a menudo del salario mínimo, de cuándo se sube, de cuándo se baja. Este tipo de medidas que son quizá no tanto a nivel de empresa, no tan individuales, por así decirlo, sino que al final, bueno, pues pertenecen a la política económica general. ¿Qué percepción tienen sobre la población? ¿Cómo nos afectan también? Porque una cosa es, incluso si a ti te va bien, estás contento con tu salario, tanto emocional como económico, pero bueno, luego también como sociedad evaluar este tipo de medidas me imagino que nos influye, que nos afecta también de alguna forma. A ver, cuando estás gobernando tienes que gobernar para la generalidad. Entonces, ese tipo de medidas probablemente para la generalidad, en la media, funcionen. En los casos concretos, yo he conocido muchísimas empresas que incluso en este momento duro de crisis económica no han llevado a sus empleados al ERTE, a un ERTE. Lo que han hecho es hacer un esfuerzo entre todos para continuar trabajando o que incluso la empresa decidiera hacer el esfuerzo para mantener los salarios tal y como estaban. Ahí es verdad que se necesitaba un esfuerzo de todos, pero eso es particular en una relación empleador-empleado y donde se llegan a acuerdos. Cuando es el gobierno el que está legislando, aquí estamos hablando de un tema completamente diferente. En la legislación tratas de que no se quede nadie fuera, y no quedándose nadie fuera, hay muchas personas que probablemente no están de acuerdo o no pueden estar de acuerdo bueno, pues con ese mínimo, porque al final están perdiendo. A mí es complicado verlo desde el punto de vista del gobierno, porque yo soy un desconocido de esa parte, pero en el mundo de las empresas he estado viendo durante este año y medio cómo empresas han hecho un esfuerzo mayor por dar aquello que han podido de más de lo que les pedía el gobierno. Entonces, al final, es un acuerdo entre empresa y trabajadores, y en esos acuerdos tú puedes irte a los mínimos. Pues imagínate el acuerdo salarial, la negociación colectiva, lo que diga el mínimo, o te puedes ir a lo que se van muchas empresas, a estar siempre por encima del convenio. Con lo cual es un acuerdo empresa-empleado, y ahí, si se hace bien entre los dos, lo que se busca al final, el objetivo es que el empleado gane y, por tanto, el empleador gana, porque si el empleado está contento, va a rendir más, incluso cuando peor están las cosas. Pero a mí me gusta decir que cuando peor están las cosas es cuando más necesito que mis empleados trabajen mejor. Pues José Miguel Sánchez, como siempre, muchísimas gracias por acompañarme este ratito. Seguiremos hablando de más economía desde el punto de vista de la psicología. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias. Chao.